el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar juntos la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mismo se acaba de cumplir estas palabras que acaban de escuchar. Son las palabras con las que Jesús termina este momento, o entre comillas podemos decir termina, porque sigue el momento, el pasaje, pero en este pasaje que hemos escuchado llega hasta este punto. Son las palabras, a final de cuentas, repito, con las que Jesús culmina ese momento que acaba de vivir. Después de estar en la sinagoga de su pueblo, el lugar del encuentro del pueblo de Dios, y después de leer este texto del profeta Isaías, simplemente dice el Señor: hoy se acaban de cumplir estas palabras. Y es muy interesante ver este pasaje, ver esta escena en movimiento, digámoslo así. Porque Jesús va a los suyos, va a su pueblo, en donde creció, en donde lo conocen, donde saben quién es, saben quién es su familia, a qué se dedican. A final de cuentas, saben toda su vida, por así decirlo. Y en este lugar están todos atentos a él porque han escuchado que su fama se ha ido extendiendo como una persona sabia, una persona que hace milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esperan que lo que ha hecho en otros lugares también lo haga allí, en su pueblo, en su tierra. Sin embargo, hay palabras que, aunque no las hemos escuchado en este pasaje, las dice Jesús en ese mismo lugar. Nadie es profeta en su tierra. Y es precisamente su tierra, su pueblo, los suyos, los que a final de cuentas lo terminarán entregando, mandando a juicio, condenando y a final de cuentas asesinando. Sin embargo, sin irnos demasiado adelante, volviendo en este momento, es muy importante que veamos que el Señor nos invita a tener nuestros ojos puestos fijos en Él. Y fijos en Él para escuchar su voz, escuchar su palabra, aceptar su palabra y vivir su palabra. A nosotros muchas veces nos cuesta vivir lo que Jesús nos pide. Y no porque sea difícil, sino porque no queremos salir de nuestras comodidades, porque queremos seguir viviendo, tristemente lo podemos decir así, en nuestra miseria. Y no queremos vivir en la misericordia que Dios nos ofrece. Porque sabemos que vivir esa misericordia nos va a exigir, nos va a sacar de nuestras comodidades y nos va a llevar, a final de cuentas, a anunciar este mensaje de salvación. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de saber aceptar su palabra plenamente, indiscutiblemente, y en el aceptar su palabra que nos conceda la gracia de sabernos esmerar, de buscar ser mejores y de buscar ser mensajeros en el mundo de su palabra, de su mensaje, de su amor, de su salvación que nos ofrece de manera gratuita, para que así podamos estar tranquilos y podamos un día ir a la patria celestial. Que así sea. Sea alabado Jesucristo,
sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.